Hola, bienvenidos y bienvenidas a este nuevo encuentro de Dios adentro, Dios afuera. El paradigma, el modelo del universo consciente, del Dios holístico y del contacto directo, es decir, en cuanto a nosotros, el contacto directo. Es el paradigma que te propone ver el universo sagrado y vivir en el universo sagrado. ¿Qué significa sagrado? Sagrado es todo lo que está habitado por la divinidad, llamando a divinidad el fundamento último de la realidad, lo verdaderamente real, que sostiene, que crea, sostiene y hace funcionar todo este mundo manifestado. Que este mundo manifestado también es real, pero es como una realidad fundamentada en otra realidad. Y eso lo vemos porque las cosas de este mundo desaparecen, o sea, surgen, duran y desaparecen. O sea, en eso que llamamos tiempo, y que es lo mismo que variación. O sea, el tiempo es la variación de las cosas y la variación de las cosas determina el tiempo. Si nada cambiara, nunca no nos daríamos cuenta del paso del tiempo, no habría paso del tiempo. Bien, el Dios adentro, Dios afuera, así como todas las espiritualidades, percibimos que sosteniendo a todo esto perecedero hay algo eterno. Hola Rubén, todo funciona bien, ¿viste Rubén? Toco madera. Bueno, ya que apareció Rubén, les recuerdo o les digo que tenemos un taller de lectura y análisis del himno de la creación del Rig Veda del año 2000 a 1700 a.C., el documento más antiguo que nos haya quedado acerca de una reflexión humana sobre el origen del universo. Tuvimos problemas técnicos este lunes, así que vamos a recuperar esta clase el jueves a las 4 de la tarde por Zoom, o sea, a las 4 de la tarde por Argentina, por la aplicación Zoom, y al que le interese o la que le interese, por favor, escríbame a diosadentrodiosafuera@gmail.com. Luego continuaremos los lunes a las 4, pero esta es una clase de recuperación de la clase de ayer que no se pudo dar bien. Bueno, entonces, volviendo aquí a esta reunión de los martes, estamos leyendo y analizando este libro, ahí, Dios adentro, Dios afuera, que es esta cosmovisión de espiritualidad holística, o sea, de la espiritualidad que dice que todo es sagrado, no hay nada de lo cual Dios esté ausente, no hay nada que podamos llamar pecaminoso, pecado, ¿no? O, si no, saber que en lo que llamamos pecado, en esta cosmovisión, también está presente el principio divino. Todo lo que no nos gusta, que llamamos mal, también está presente el principio divino, porque el principio divino es uno solo, es la fuente de todo lo que existe. Una forma también de llamar a esta cosmovisión es panenteísmo, que significa que Dios está en todo y todo está en Dios. O dicho de otra manera, Dios es este universo y algo más, que no pertenece a este universo. Bueno, esto es simple un repaso y que todo sufrimiento proviene, digamos, todo sufrimiento interior, proviene del error de creer que estamos separados de la fuente, separados unos de otros y separados de la fuente última de existencia. Entonces lo que se llama liberación o salvación
es simplemente retomar conciencia de quiénes somos realmente, que somos terminales de la gran conciencia, somos olas dentro del mar de la gran conciencia. Pero a su vez somos partes de la gran conciencia, somos chispas del fuego divino, otra forma de decirlo. Bueno, y ya nos estamos acercando al final de este libro, al final de esta lectura. Habíamos llegado hasta a la página 104 de esta edición, que es el capítulo 15, la segunda página del capítulo 15. Ahí estábamos hablando, estábamos hablando de el paradigma del siglo XIX que veía, copiándose de la visión industrial de aquella época, a todos los seres humanos peleando y compitiendo entre sí, con los demás seres humanos, además de pelear y combatir contra la naturaleza. La naturaleza es vista como algo hostil y algo que lo único que sirve es para suministrarnos materias primas. Ellos decían una frase típica ellos tomaban una frase de Hobbes del siglo XVIII, en latín: Homo homini lupus. O sea, el hombre es lobo para el hombre. Aparte de ser, por supuesto, una visión machista, lo que da a entender es que todos los hombres o todos los seres humanos están en lucha unos contra otros, son como lobos unos contra otros. Igual siempre hay que señalar que ya ahí estaba la visión equivocada, porque los lobos justamente es un animal que actúa en manadas, actúa grupalmente, o sea, salen a cazar grupalmente y se reparten luego la presa entre todos, o sea, están lejos de ser como los pintan ahí, como estuvieran en guerras unos contra otros. Sí se unen cuando quieren capturar una presa que luego sirve para toda la manada. Así que hasta en eso estaban equivocados. Entonces fíjense cómo la realidad cambia según el paradigma con cual la vemos, ¿no? Por eso es tan importante ser consciente de qué paradigma estamos usando, porque la mayoría de la gente tiene nadie puede no tener ningún paradigma, o sea, anteojos para mirar la realidad. Todos tenemos algunos puestos. Entonces, por lo menos, tratemos de ser conscientes de cuáles son, ¿no? En vez de tenerlos implícitos y que nos los inoculan en la educación sistemática y asistemática, en los medios, en los informativos. Hoy se ve muchísimo, si escuchamos la radio, miramos la televisión, cómo, yo no me estoy aventurando a por qué lo hacen, pero cómo se intenta poner una cosa del miedo, ¿no? El miedo. No solo tomar precauciones respecto al virus, pero una mentalidad de miedo. Y así somos manipulados por los medios en tiempos normales, entre comillas, respecto de lo que tenemos que comer, vestir, viajar, ¿no? Tenemos paradigmas que nos meten desde afuera, pero no nos damos cuenta. Entonces, lo mejor es blanquear el paradigma. Entonces, ser consciente de cuáles son mis creencias que no puedo demostrar. Por ejemplo, un paradigma una creencia que está implícita en los medios es que ganar dinero es lo más importante de la vida, por ejemplo. O viajar más es mejor, tener más es mejor, consumir más es mejor. Y que siempre tengo que tener lo último, el último grito de la moda en todo. Y bueno, y así podríamos enumerar muchísimos. Bueno, nosotros vamos al paradigma de Dios está en todo.
Ese va a ser nuestro paradigma. Y ahora estamos viendo dentro de eso un subtema que es el universo nos habla. Y el universo es consciente, es una gigantesca conciencia de la cual somos células, un gigantesco organismo consciente del cual somos células, que también somos conscientes. Bueno, y volviendo al paradigma, veíamos que en el siglo XIX, respecto a la evolución biológica, teníamos dos paradigmas, teníamos un solo paradigma vigente en aquella época, que era el de Darwin, la supervivencia del más apto. O sea, las especies luchan entre sí, los individuos luchan entre sí, y el más fuerte, el más inteligente, el más capaz, el más agresivo, es el que sobrevive. Así es la visión de esa cosmovisión. Ahora, en el siglo XX surge en biología el paradigma ecológico, donde, lejos de ver a las especies compitiendo entre sí, se las ve como cooperando entre sí. Por ejemplo, en un ecosistema, un lago, todas las especies son útiles para las demás especies, porque algunas comen a las otras, los desechos de unas sirven de comida para las otras, y así todo es como un gigantesco rompecabezas. Entonces, la noción de cooperación sustituye a la noción de competencia. Y también la noción de interdependencia, de interrelación, sustituye a la de competencia. Entonces estábamos acá donde dice, según que veamos la relación entre especies, como una competencia o como una cooperación, así será nuestra interpretación de los hechos observados. En una ciencia, según el paradigma que yo tenga, si es competencia o cooperación, voy a interpretar diferente lo que veo. ¿Ven la importancia del paradigma? El paradigma es previo a la observación de los hechos. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy sencillo, los prejuicios, que justamente son prejuicios, o sea, juicios que hago antes de tener la experiencia. Por ejemplo, hay un prejuicio que dice, todos los irlandeses son borrachos, son bebedores. Entonces, yo si me voy a Irlanda, ya cuando vea un irlandés tomando algo, voy a decir, ah, claro, porque es un bebedor, como todos los irlandeses. Y capaz que él está tomando una copa, una cosa circunstancial, no habitual, pero yo ya, y si veo a un irlandés haciendo algo raro, voy a decir, ah, está borracho. O sea, voy a interpretar la realidad según mi prejuicio, que es como un anteojo que tengo puesto. Y ni hablemos de los prejuicios contra los judíos, que determinaron, bueno, todo lo que pasó en la Segunda Guerra Mundial. Y hoy en día mucha gente ahora tiene prejuicios contra los musulmanes y ahora contra los chinos. Es decir, el ser humano siempre teme a lo diferente, ¿no? Y le tiene miedo, y de ahí los prejuicios. Entonces, el paradigma es previo. Yo, antes de haber hecho, digamos, un estudio estadístico de toda la población de Irlanda para determinar si son bebedores o no, yo ya largo esa afirmación como si fuera una verdad, y va a ser al revés. Es como una profecía de autocumplimiento. Como yo pienso eso, los voy a ver a todos como borrachos, hagan lo que hagan. Entonces, nuestro paradigma determina la interpretación de los hechos. Si yo tengo puestos anteojos color celeste, voy a ver todo celeste. Bueno, hay una cita de Stephen Jay Gould, dice, nuestras filosofías
delimitan lo que nos permitimos ver. ¿Ven? Eso es muy importante. Entonces, si a nosotros nos enseñaron que el universo es inanimado, que es como una máquina, que es inconsciente, que, por ejemplo, creo que les conté yo, cuando tenía 18 años salía con un muchachito, y la madre de ese muchachito era voluntaria en el hospital israelita. Y me insistía mucho para que yo, o sea, ayudaba en el hospital israelita. Y entonces me insistía mucho para que yo vaya y ayude también. Y bueno, yo era jovencita, y entonces, bueno, tanto insistió que fui. Y entonces me dice, bueno, necesitamos gente para ayudar al doctor Levin. Bueno, te llevo al laboratorio, hace investigación el doctor Levin. Fíjense cómo me quedó grabado después de que es más de 50 años. Entro al laboratorio y ¿qué veo? Todas las paredes tapizadas de unas jaulas más o menos de este tamaño, cada una con un gato maullando desesperadamente. Era un griterío de maullidos de gatos. En el centro había una mesa de laboratorio con una cosa que parecía una balanza con dos platillos y en una balanza había una cabeza de un gato seccionada, de la cual abajo salían caños y le estaban alimentando por circulación extracorpórea. Era una investigación sobre el cerebro. El gatito tenía las orejas caídas. Yo entré ahí y me quedé helada del horror, y no sé si le dije algo o me quedé muda. El asunto es que el doctor Levin se me acercó y me dice, no, pero no te preocupes, ¿no ves que ellos no sienten? No sienten. Me dice, no, los animales no sienten. Yo me quedé, creo, esa vez y después no volví más, porque también no me animaba mucho a decir las cosas. Pero esa frase, los animales no sienten, es obvio que los animales sienten, pero ese señor, ese médico, quizás por las necesidades de su profesión o de su trabajo, tenía el paradigma de que los gatos no sentían. Y que le digo, pero están llorando, qué sé yo, no, pero son reflejos, no sienten. Entonces, lo que les quiero mostrar es que cuando tengo un paradigma, así vea lo contrario de mi paradigma, lo voy a interpretar según mi paradigma. Y ese paradigma a él le permitía quizás hacer todas las atrocidades que hacía sin sentir culpa. Fíjense qué importante que es el paradigma. Por eso yo insisto tanto con este nuevo paradigma. Aquí es un paradigma que no habla de pecado, no habla de culpa, no habla de un Dios que nos está vigilando y que nos está juzgando y que nos va a castigar o recompensar, nada que ver. Así que bueno, por eso insisto tanto, porque cuando uno habla de Dios enseguida viene la otra imagen de Dios. Entonces, nuestras filosofías determinan lo que nos permitimos ver. Si yo no creo que el universo habla, que el universo me habla con las cosas que me pasan, no las voy a registrar. En cambio, si yo sí lo creo, voy a estar atento, voy a estar atenta a todo lo que me pase, voy a pescar las señales del universo. Se me ocurrieron un montón de ejemplos, pero bueno, ustedes cada uno debe tener alguno. Señales que la gente que no cree en este paradigma les va a decir, no, fue de casualidad. Bueno, el Dios casualidad o el Dios azar no lo creemos en este paradigma. Para nosotros no existe el azar. Todo es gobernado por la inteligencia suprema.
Entonces, las creencias implícitas en un paradigma no se pueden demostrar racional ni experimentalmente. Por el contrario, son previas a toda demostración y la condicionan. En matemática, en geometría, se llaman axiomas. En la antigua Grecia, Euclides, que creo que fue el que inventó la geometría, esa geometría que él inventó tiene algunos axiomas, o sea, algunas verdades que son puntos de partida. Y que él pensaba que eran verdades absolutas. Por ejemplo, por un punto exterior a una recta, solo pasa una y solo una paralela a esa recta. Él pensaba que eso le parecía obvio que era una verdad absoluta. Eso sería la creencia de un paradigma. Luego en el siglo XIX surgen geometrías no euclidianas que, por ejemplo, en vez de ver el espacio así bidimensional, lo ven multidimensional, entonces por un punto exterior a una recta pasan infinitas paralelas a esa recta. Bueno, Euclides no lo imaginó, pero un caso y el otro caso son dos geometrías que parten de distintos axiomas, que lo equivalente en nuestro caso serían las creencias básicas. ¿Qué sé yo? Yo puedo creer que el ser humano es bueno por naturaleza, y entonces voy a interpretar todo así. O puedo creer que es malo por naturaleza, entonces todo lo voy a interpretar así. Esa de si es malo por naturaleza o si es bueno por naturaleza es indemostrable. Es una creencia de base, un axioma. Bueno, díganme si se entiende esto. Si tienen alguna pregunta, pueden preguntar. Bueno, en el cambio de paradigma, es decir, en el cambio de mirada, cambio de actitud vital que propone la espiritualidad de la creación o espiritualidad holística, el universo aparece como un mensaje a descifrar. Esto ya lo conté muchas veces, es una intuición que tuve, clarísimo, bueno, muy bien. Gracias. Es una intuición que tuve viajando por los Apeninos en Italia, hace como 42 años. Vi las montañas y de repente me cayó la ficha de que esas montañas querían decir algo y que todo el universo, todo el planeta Tierra y todo el universo era un mensaje, un enigma, una adivinanza para que nosotros como seres humanos lo adivinemos. Hablando de enigma y adivinanza, repito para los que no estuvieron, este jueves a las 4 de la tarde hora argentina vamos a leer y analizar el himno de la creación del Rig Veda, porque está propuesto a modo de enigma. Así que el que le interese o la que le interese, escríbame por favor a diosadentro, diosafuera, @gmail.com. El universo aparece como un mensaje a descifrar. ¿Y no les parece que es mucho más entusiasmante vivir en un universo que sea un mensaje a descifrar y no un universo donde todo existe de casualidad por leyes ciegas y que no tienen ningún sentido? El mundo se vuelve mucho más entretenido cuando lo vemos como un mensaje a descifrar. Y nuestra propia vida se vuelve mucho más apasionante cuando digo, bueno, esto que me pasa, lo tengo que descifrar. Yo, por ejemplo, hoy y ayer tuve presión alta. Entonces digo, bueno, pero esto me quiere decir algo. Y me sirvió para ver temas que tenía dentro mío que no quería ver. O sea, todo lo que nos pasa es una forma que el universo tiene de comunicarse con nosotros, de decirnos algo. Escuchemos, porque si no vamos a pasar, como decía John Lennon, ¿no? La vida es eso que pasa mientras vos estás ocupado haciendo cosas. Y te llega a los últimos años y ya perdiste la oportunidad. Los chicos cómo juegan, cómo prestan atención a todo.
Bueno, así tenemos que ser nosotros, como decía Jesús, como niños. Acá está. ¿Qué pasaría si en lugar de ver al mundo como un depósito de recursos a explotar o una máquina ciega indiferente a la presencia humana, lo viéramos como un ser viviente que nos está constantemente hablando en su lenguaje propio que podríamos decodificar, que podemos totalmente decodificar, porque para eso estamos acá? Yo les pido ahora a cada uno de ustedes, a cada una de ustedes, que repase un poquito el día de hoy, a ver, y repase lo que le pasó y fíjese si, a ver, no hay algún hecho que de repente te haya llamado la atención y que puedas ver, a ver, ¿qué me quiso decir el universo con esto? Y en general podemos descifrarlo, ¿no? Algunos cuestan más que otros. Dijo Anthony de Melo, el sacerdote jesuita de la India. De paso les recomiendo los libros porque son maravillosos. ¿Qué ocurre cuando estás despierto? Quiere decir cuando despertaste del sueño de la ignorancia. No cambia nada. Todo ocurre igual, pero tú eres el que ha cambiado para entrar en la realidad. Entonces lo ves todo claro. Todas las espiritualidades dicen eso. Por ejemplo, el budismo dice, ¿qué hace una persona un monje antes de la iluminación? Hacha leña, corta leña. Y después de la iluminación y sigue cortando leña. O sea, si lo mirás de afuera parece que no cambió nada, ¿no? Yo tomo el colectivo para ir a trabajar o a estudiar y de repente me cae la ficha de cómo son las cosas en el universo. Al día siguiente voy a volver a tomar el colectivo para ir a trabajar o estudiar, pero lo que voy a vivenciar desde adentro va a ser totalmente diferente. Y luego las decisiones que voy a tomar también. En la Cábala también se dice, una rosa es una rosa. Cuando aprendes a ver, ves que una rosa es una rosa y algo más que una rosa. Y luego cuando seguís viviendo, una rosa es de vuelta una rosa, pero vos has cambiado. Y ves cosas que antes no veías. Para entender el discurso del universo, detengámonos primero en el discurso humano y en el discurso divino. Bueno, acá hice algunas reflexiones sobre la estructura de lo que es el discurso, es decir, hablar. Veamos primero la palabra humana. Según la antropología cultural, la palabra hablada caracteriza la aparición del Homo sapiens hace unos 40.000 años. Bueno, la antropología cultural, ustedes saben que es la disciplina que estudia las culturas previas a la escritura, ¿no? Cuando el ser humano empieza a escribir, ya se llama historia. Lo que es anterior a que el ser humano aprendiera a escribir se llama la ciencia que lo estudia se llama antropología cultural. Y el Homo sapiens es la última especie de homínidos que aparece, que seríamos nosotros. La última hasta ahora, porque todas las espiritualidades nos dicen que la evolución todavía no terminó. 40.000 años es muy poco dentro de la historia de la Tierra y del ser humano incluso, de los homínidos.
no tengo las cifras exactas, pero creo que los antepasados de los homínidos ya 1.000.000 de años antes ya existían. No tengo las cifras exactas, el Australopithecus, el hombre de Neandertal, pero el Homo sapiens, que ya seríamos nosotros, con postura erguida, con cerebro de bastante volumen, aparece hace unos 40.000 años. O sea, sapiens que sabe, ¿no? que distingue, que puede hacer ciencia. Entonces, la palabra escrita aparece por primera vez hace unos 4.000 años, ¿ven? Se trata de la escritura sumeria, Mesopotamia, de tipo cuneiforme, así con angulitos, porque se escribía en piedra. Entonces no había curvas, sino líneas rectas. Entonces, 4.000 años recién que se usa la palabra escrita, que aparece la escritura. Y se acuerdan que el Rig Veda, si bien tiene 4.000 años de antigüedad, no se escribía, se transmitía por vía oral a determinadas familias que tenían la misión de recordar determinados himnos. Y recién la primera versión escrita que tenemos es del siglo XI o XII después de Cristo, y se piensa que se empezó a escribir recién después del siglo IV después de Cristo, ¿no? Se empezó a volcar por escrito. Y luego tenemos, hace 500 años, la aparición de la imprenta, con Gutenberg en Alemania, con tipos móviles, que son las fichitas que se mueven. Cada letra era un sellito y se alineaba todo para formar una línea, después otra, imagínense, comparado con nuestras máquinas de escribir. Y sin embargo fue una revolución, sobre todo porque Gutenberg lo primero que imprimió fue la Biblia en alemán encima, para que, no en latín, sino en alemán, para que lo pudieran leer todos. Fíjense que estamos hablando 500 años, o sea, creo que fue en el 1400 y algo. Piensa en la revolución que fue. Hasta ese momento no había libros, la gente no leía nada. Y, por ejemplo, la misa, ¿en qué consistía? O sea, la gente común no leía libros. Los únicos libros que había eran manuscritos y lo leían muy pocas personas, en particular los monjes de los monasterios tenían acceso y eran copistas también, copiaban la Biblia en manuscrito. Entonces, ¿qué pasaba los domingos, por ejemplo, en Europa? Los fieles se congregaban afuera de la iglesia, y en la iglesia había frisos con escenas de la vida de Jesús, o escenas bíblicas en general. Entonces, el cura les iba mostrando y relatando lo de la Biblia, mirando esas figuras como si fueran historietas. Y lo mismo adentro. Todavía hay iglesias que tienen adentro las distintas imágenes, por ejemplo, del Calvario, de Jesús, historias que estaban hechas para la gente que no podía leer. En ese sentido, Gutenberg fue un gran revolucionario que puso la Biblia al alcance de todos. Yo creo que la revolución de Internet hoy es algo similar, porque pone todos los libros al alcance de todos, más todavía de todos. No hay libro que esté prohibido, o es muy difícil sacar un libro de circulación, ¿no? Bueno, a partir de allí la palabra, hablada o escrita, empezó a cobrar cada vez más importancia. El mundo de hoy se sostiene gracias a la palabra.
libros, manuales, publicidad, marcación de alimentos, computación, señalización de rutas, estaciones y aeropuertos, instrucciones para uso de artefactos, etc. Piensen, esto lo puse para que piensen en la importancia de la palabra. La palabra, yo diría que es la que hace a nuestra civilización. Todo se transmite mediante la palabra. Ahora también yo me estoy comunicando con ustedes por medio de la palabra. Allí en el chat también es a través de la palabra. Hoy en día también la imagen a través de internet está empezando a tener mucha importancia, pero igual para acceder a las imágenes hay que saber un montón de procedimientos, que para ello hay que utilizar palabras también. Bueno, entonces esa, digamos, una mini historia de la palabra humana. Ahora, ¿qué pasa con la palabra y lo divino? La palabra y Dios. En hebreo la palabra se dice davar. Davar. Si no me equivoco, davar en hebreo quiere decir cosa también. Un segundo. La palabra, sí, palabra, ahora. Ahí está. Lo más fascinante sobre la palabra davar es que es utilizada no solo para decir palabra, sino también para decir cosa. ¿Por qué? ¿Por qué? A ver, ¿a alguien se le ocurre? A ver, ya que están ahí tan tranquilitos, ¿por qué les parece que en hebreo se usa la misma palabra, a saber, davar, para significar tanto palabra como cosa? ¿Cómo puede ser eso? Ustedes tienen la respuesta si piensan un poco. Piensen en el Antiguo Testamento, en el relato de Génesis. ¿Cómo crea Dios las cosas, según el relato de Génesis? Dios crea las cosas hablando.
Fíjense, ¿cómo dice el Génesis? Y Dios dijo, haya luz y hubo luz. Ahí está, Silvina. Dios dijo, el verbo quiere decir la palabra, el discurso. O sea, Dios dijo, haya luz y hubo luz. O sea, la palabra divina es sinónimo de la cosa, porque Él habla y las cosas aparecen. Para la religión judía, cada cosa que existe es una palabra de Dios. Yo soy una palabra que dijo Dios, o sea, y que está diciendo Dios todo el tiempo. Cada uno de nosotros es una palabra que Dios está constantemente formulando. Ana Hachimovic, o Rubén Fernández, Silvina Escalabrón. Y bueno, un día deja de formularla y formula otra cosa y nos transformamos en otra cosa. También he escuchado por ahí que cada cosa del universo es una idea de Dios, ¿no? Es un poco lo mismo. Ahora, si cada cosa del universo es una palabra de Dios, todas nuestras acciones, nuestras interacciones, forman un discurso, un libro, ¿no? Está lindo verlo así. Capaz que el libro es muy cacofónico, es un galimatías que nadie lo entiende, pero a veces ese mundo también puede ser armónico y hacer un lindo libro, una linda novela con todas estas palabras. También en la mística judía se dice que Dios hace llover letras sobre nosotros y nosotros las agarramos y formamos palabras, que esa es nuestra vida. O sea, las letras serían como las oportunidades que nos dan y nosotros con eso podemos formar las palabras que querramos y esa va a ser nuestra vida. Entonces, según el Antiguo Testamento, Dios crea al mundo hablando. Es la palabra divina, es la voz del Dios viviente la que ha producido los seres bajo sus distintas formas, tanto exteriores como interiores. A ella se aluda en las siguientes palabras. Dijo Elohim, haya luz y hubo luz. Acá en el Tratado de Principios, que es como un comentario a la Biblia, dice, el mundo ha sido creado mediante 10 locuciones, o sea, discursos del Verbo Divino. Otra, bendito sea Él que con su verbo el mundo se hizo. Lo que pasa es que también, como dice Silvina, a mí la traducción de verbo a veces me parece que como que no nos hace sentir bien el misterio de la cosa, ¿no? Es la palabra, las palabras. O sea, ¿el ser humano puede crear hablando? A ver, yo les paso la pregunta. ¿El ser humano crea mediante la palabra? ¿Qué les parece? Bueno, acá me dice, tengo pantalla negra, yo voy a seguir hablando, díganme si me escuchan. El ser humano también crea mediante la palabra, no de esa forma mágica como lo vemos ahí a Dios, que habla y salen las cosas, pero creamos de muchas maneras indirectas con la palabra, ¿verdad? No solo creamos ciencia, novelas, poesía, pero también creamos sentimientos, relaciones que tenemos con los demás mediante la palabra. La vibración me parece que crea más que la palabra, crea paradigmas.
Bueno, en el Antiguo Testamento te hablan de la palabra, y la palabra son conceptos de cosas. Lo de la vibración está más en el hinduismo. El Antiguo Testamento es más intelectual, más racional, trabaja más con conceptos e ideas y nombres. Por ejemplo, Dios hace, después que creó a Adán, Dios hace desfilar delante de él todos los animales. Y entonces Adán les va poniendo nombres, ¿no? Elefante, jirafa, les va poniendo nombres a los elefantes. O sea, cada nombre, cada palabra corresponde a un concepto. La vibración la tenemos más en el hinduismo con el pranava Om, ¿no? O sea, Om es la copia imperfecta de la primera vibración que hubo en el universo, que eso lo vamos a ver también en el himno a la creación. Es una vibración, pero sin aire, porque no había aire todavía. El Om es una vibración con aire, que alude a esa primera vibración sin aire. Creo que no son conceptos contradictorios. Yo diría que la vibración trabaja a un nivel más sutil que la palabra. La palabra tiene que ver con la razón, con el concepto, con la ciencia, por lo tanto. Los nombres de los animales que van separando, ¿no? Elefante es algo distinto de jirafa, jirafa es distinto de hipopótamo, o sea, separa, el concepto separa. Y la vibración, yo creo que ya es un nivel más sutil. La vibración, primero que no es limitada como un concepto o una cosa delimitada por un concepto. La vibración invade, no tiene límites. Y la vibración, por ejemplo, estaba pensando en la medicina, ¿no? Las medicinas vibracionales trabajan a un nivel más sutil que la palabra. Por ello también, por ejemplo, el psicoanálisis ortodoxo freudiano, que trabaja tanto con la palabra, muchas veces no llega al fondo como llegan terapias de cuencos, por ejemplo, que trabajan con la vibración. Creo que no son excluyentes. Trabajan a distintos niveles, sí. La vibración es más abarcativa. La palabra divide, sí, separa. Rubén, crea paradigmas. La palabra crea paradigmas, ¿sí? Está muy bueno lo que señalan porque tiene que ver con que lo que sea palabras, lo que sea conceptos, siempre tiende a dividir, al análisis, a la separación, a la división. Mientras que la vibración tiende a unificar. Ah, vos decías que el ser humano crea paradigmas. Sí, también con la palabra el ser humano crea paradigmas. ¿Sí? Por lo menos cuando los explicita, porque muchas veces los tiene y ni siquiera se da cuenta. Entonces, Dios creó al mundo, según el Antiguo Testamento, hablando. Son imágenes, porque ¿qué pasa con la palabra? La palabra, porque la gran pregunta teológica es, cuando Dios crea al mundo, Él
¿Pierde algo? ¿Se despoja de algo? ¿Le sacan algo? Y la respuesta es no. Entonces, ¿con qué imagen lo puedo dar? Y bueno, con la imagen de alguien que habla. Yo cuando hablo, pero no por eso pierdo nada. Estoy emitiendo algo, emanando algo, sin perder yo sustancia. ¿Ven? Por eso se usa la palabra. También en el hinduismo tenemos la imagen del dios Vishnu durmiendo y está soñando, y su sueño es este universo. Soñar también, yo estoy generando algo, pero no me gasto yo, no pierdo nada, ¿verdad? No me desgasto. Bueno. Y la pregunta es, ¿y después Dios se cayó? ¿Qué les parece? ¿Dios no habló más después de la creación del universo? ¿Se quedó callado? ¿Por qué insisto yo tanto en este capítulo con el tema de los paradigmas? Porque esto de que el universo habla es indemostrable. ¿Se percibe o no se percibe? ¿Se elige vivir con ese paradigma o no? Por eso no es algo que podamos demostrar, es algo que podemos vivenciar. Vivenciar o no vivenciar. Bueno, y después se quedó callado Dios, después del Génesis. Hizo todo eso y chao, se fue a descansar. Esa es otra, me decía una persona judía muy ortodoxa, dice, bueno, el sábado Dios descansó. Yo le decía, Dios no descansa nunca, porque si Dios descansara alguna vez, primero que es un concepto antropológico, ¿no? Pero si Dios descansara alguna vez, el universo se desmoronaría todo, ¿no? Bueno, entonces, ¿se quedó callado Dios o no? ¿No habla más Dios? Bueno, no sé si es que se quedaron callados ustedes o se cortó la transmisión, pero bueno, yo voy a seguir hablando. Ya que hablamos de la palabra, voy a seguir hablando, por lo menos para que quede grabado. Bueno, obviamente Dios no se cayó, ¿verdad? Sigue hablando. Según el enfoque de la espiritualidad de la creación, Dios sigue hablando a través del universo. Todos los seres del universo pueden ser vistos como palabras de Dios. La palabra Davara, acá estaba, en hebreo significa a la vez palabra y cosa, porque desde el punto de vista divino, o desde el punto de vista de lo absoluto, es lo mismo. Soy un pensamiento de Dios, una palabra de Dios. Cada criatura es un pensamiento de Dios, una palabra de Dios a la que da expresión. Esto es una frase de B.D. Griffiths, un inglés, también un monje que se fue a vivir a la India. En el ashram de él hay una estatuilla muy interesante de un Shiva, pero con cabeza de Jesús.
En Google lo pueden googlear. Bueno, voy a ir terminando porque me da la sensación que la transmisión se cortó. Así que bueno, los espero mañana en la radio, miércoles a las 4 de la tarde, en www.mantrafm.com.ar. Les deseo todo lo mejor, una hermosa noche, descansada, paz y luz y lluvia de bendiciones.